Hoy quiero culminar este estudio que hemos tenido sobre la fe, analizando algunos aspectos que yo creo que son importantes que encontramos en este capítulo en el cual Santiago nos habla acerca de la fe. Y lo que quiero que veamos en estos versículos son tres aspectos negativos que nos muestra Santiago, es decir, lo que no es la fe, para llevarnos a ver y analizar tres aspectos positivos de lo que sí es la fe verdadera y cuál es por así decirlo, la marca, la característica de esa fe verdadera que es tan importante analizarlo y entenderlo. Hemos visto en los estudios que hemos tenido, hemos visto que la fe verdadera, es algo que recibimos de Dios. Cuando hablamos de la fe espiritual, la fe verdadera, no es algo que está en nosotros. No es algo que lo producimos nosotros. Es algo que viene de Dios, es un regalo de Dios. Y eso es lo que vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice que la fe no es nuestra, sino que es don de Dios. Es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, es un don de Dios, un regalo de Dios, para que nadie se gloríe pensando que es algo que nace en nosotros. También Judas, esta pequeña carta que encontramos casi al final del Nuevo Testamento, el penúltimo libro del Nuevo Testamento, que tiene un solo capítulo, en el versículo 20, nos dice que esa fe es el fundamento en el cual nosotros tenemos que edificar. Ahí Judas habla de la santísima fe, para hablar que es una fe que es el fundamento en el cual nosotros como cristianos edificamos en ese fundamento. También vimos cómo tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, y después el apóstol Pablo usa esa frase en Romanos y en Gálatas, y el escritor a los Hebreos también la usa. Esa frase tan conocida, el justo por la fe vivirá. Es decir, la fe es la fuente de la vida espiritual. Es la fuente de la vida espiritual. Y como lo vimos también en el capítulo 11, versículo 6 de Hebreos, no hay manera de agradar a Dios si no es por la fe. Dice el versículo 6 del capítulo 11, es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el Señor Jesucristo nos recuerda en Mateo capítulo 9, versículo 29, conforme a vuestra fe os será hecho. Decíamos en los estudios anteriores que no es conforme a la suerte o a la fama o al futuro o al horóscopo o a las amistades o a los sentimientos o a las oportunidades, o como decimos allá en Sudamérica, especialmente en el cono sur, lo que es Buenos Aires, Argentina, Uruguay, decimos no es conforme a palancas, y los que son de allá me van a entender lo que estoy diciendo. Es conforme a vuestra fe, La fe es lo que nos sostiene, lo que nos mantiene avanzando, los que somos de fe y vivimos por fe. Dice Hebreos capítulo 10, no retrocedemos, sino que avanzamos para preservación del alma, nos mantenemos caminando. Yo no necesito mantenerme avanzando para tener fe, puedo avanzar porque tengo fe. Esa es la realidad, puedo avanzar porque tengo fe. Entonces, queridos hermanos, con esto en mente, yo quiero que vayamos a Santiago capítulo 2 para ver tres cositas. Quiero que veamos rápidamente que nos ayudan a entender lo que es la fe verdadera y cómo nosotros podemos mantenernos en esa fe verdadera. Lo primero que quiero que veamos, que es lo que nos dice Santiago aquí, es que la verdadera fe, y recalco en esto porque es importante, la verdadera fe no solo se dice. Y ahora voy a explicar un poquito
¿Qué es lo que quiero decir, valga la redundancia, con esto? No solo se dice. Es decir, no es que yo diga tengo fe. No basta con decir yo tengo fe. Ahora, miren lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, le está hablando a los cristianos, le está hablando a la iglesia, le está hablando a sus hermanos, aquellos que han decidido seguir a Cristo como su Señor y Salvador. Hermanos míos, y aquí hace dos preguntas, y estas son dos preguntas retóricas, es decir, Santiago no está preguntando para que la gente le responda, Santiago está preguntando para hacer pensar a la gente. Estas son las preguntas que nos ponen a pensar, porque la respuesta a esta pregunta es algo obvio. Entonces dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Ponga atención a esto, dice que tiene fe, dice que tiene fe. Aquí no está diciendo que tiene fe, dice que tiene fe y no tiene obras. Y la segunda pregunta es, ¿podrá la fe salvarle? ¿Cuál es la respuesta obvia a estas dos preguntas? Es un rotundo no. Es un rotundo no. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Podrá esa fe salvarle? No. Y enseguida pone un ejemplo práctico. En el versículo 15 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Es decir, ¿de qué aprovechan las palabras, los buenos deseos, los buenos sentimientos? ¿De qué aprovechará? Bueno, la respuesta es obvia, para nada, no sirve para nada. Ahora aquí viene en el versículo 17 la aplicación a esas preguntas retóricas o esa analogía que está usando los versículos anteriores. El versículo 17 dice, así también la fe sin obras, o la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es decir, no vale de nada. No vale de nada decir que tengo fe si esa fe no es llevada a las obras. Ahora dice el versículo 18, pero alguno me dirá, y ponga atención a estas palabras, tú tienes fe y yo tengo obras. Ponga atención a lo que continúa. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo no sé si alcanzan a entender la profundidad de lo que Santiago está diciendo aquí. Aquí está hablando, dice, bueno, tú muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar mi fe. ¡Wow! Significa que hay dos tipos de fe. ¿Cuáles son esos dos tipos de fe? Falsa y verdadera. Muéstrame tu fe sin tus obras, fe muerta. Que yo te mostraré mi fe, fe verdadera, por mis obras. Él no dice, te voy a mostrar mis obras para que veas que tengo fe. Él no dice, te voy a mostrar mis obras, ve mis obras para que veas que tengo fe. Él dice, yo te mostraré mi fe, la fe verdadera, que es confirmada con mis obras. Ahora la pregunta es, ¿será que los otros no hacen obras? Seguramente que hacen obras, pero esas obras no surgen de la verdadera fe. Y por lo tanto esa fe falsa, no puede producir buenas obras, es decir, frutos que muestran la evidencia de esa verdadera fe. Ahora, cuando hay una verdadera fe, esa verdadera fe se tiene que mostrar ¿cómo? Por las obras. Se tiene que mostrar por las obras. Queridos hermanos, la legitimidad, y es importante entender esto, la legitimidad de la verdadera fe de un cristiano tienen que ser las obras. Ahora, ¿cuáles obras? Las obras que surgen de esa verdadera fe. Y cuando vemos eso, entonces vamos a ver que las obras tienen una motivación muy diferente a aquellas obras
que no surgen de la verdadera fe. Las obras que surgen de la verdadera fe tienen un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Darle la gloria y la honra a Dios. Dios, llevarlo a Dios como el centro. Las obras que surgen de la fe falsa, ¿cuál es la motivación, el propósito? Llevar al ser humano al altar, es decir, oh, mira, yo hago, o mira, yo le doy de comer a los pobres, o mira, yo doy dinero para las causas sociales. ¿Cuál es el centro de todo eso? El ego, el ser humano. Ahora, las obras que surgen de la verdadera fe, ¿qué es lo que hacen? Es exaltar a Dios. La motivación no es el yo, la motivación es Dios como el centro de esas obras. Entonces la legitimidad, y no hay dudas acerca de esto, la legitimidad de la verdadera fe son las obras. La fe verdadera no consiste solamente en hacer una declaración de fe, o una confesión de fe, o una afirmación verbal de fe. Yo tengo problemas con esas famosas confesiones de fe. Y lamentablemente se ha reducido el nuevo nacimiento con una confesión de fe. Es decir, pase adelante, haga una confesión de fe y ya es salvo. Después, ahí no hay nada más que hacer. Y yo tengo problemas con eso. Porque si esa confesión no va acompañada con frutos de arrepentimiento y con obras de fe, esa fe no sirve de nada. Esa fe no salvó a nadie. Esa fe no fortaleció a nadie. Esa fe no va a ayudar a nadie a crecer y a madurar en el proceso de santificación, en el proceso de madurez cristiana. Entonces, importante la fe. ¿Saben ustedes que eso lo que se conoce como los llamados al altar? Cuando se pregunta, bueno, ¿cuántos quieren recibir a Cristo como su Salvador? Pasen al altar. Eso es lindo, pero eso surgió no hace mucho tiempo atrás en la historia de la iglesia. Comenzó con los avivamientos de Juan Wesley, cuando Juan Wesley fue expulsado de la iglesia anglicana y él dijo, bueno, el mundo es mi parroquia, y se montó un caballo y salió a predicar al aire libre, abajo de los árboles. Y Wesley es el que comienza con los llamados al altar. Pero cuando uno estudia la historia de la iglesia y ve la iglesia primitiva, no había esos llamados al altar. Aquellos que se convertían a Cristo, no es que hacían una confesión pública, una oración pública, que no estoy diciendo que está mal, es bueno, pero lo que estoy diciendo es que cuando la experiencia de la salvación se limita solamente a eso, estamos en problemas. Entonces, en la iglesia primitiva, la confesión de fe, cuando la gente confesaba realmente públicamente su fe, era cuando era bautizado. Y no es que eran bautizados así nomás. Esa gente tenía que pasar por un proceso de discipulado, y la gente tenía que mostrar los frutos de arrepentimiento. Entonces, queridos hermanos, la verdadera fe, es lo que está diciendo Santiago aquí, no solamente se dice. ¿De qué sirve que alguien diga tengo fe si después su vida es un desastre? No hay obras dignas de arrepentimiento, obras de fe. Entonces, queridos hermanos, lo que tenemos que entender es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esa fe nos tiene que llevar a las buenas obras. Algunos han sugerido que la fe tiene que ser suplementada con las obras. Esa es la teoría de la Iglesia católica, los católicos romanos. En la teología católico-romana es fe más obras igual a justificación. Las obras son parte, son complemento para la justificación. Después está el grupo, aquellos que son los liberales. Los liberales dicen fe menos obras. Eso lleva a la justificación.
Esto es lo que se conoce en la teología como el antinomianismo, es decir, no, yo no tengo que guardar nada, yo no tengo que guardar. Esos son los liberales que han usado esa famosa frase, salvo, siempre salvo, para montarse en el caballito del libertinaje, hacer lo que se les da la gana y decir, bueno, yo ya soy salvo, yo no tengo que guardar ninguna ley, no tengo que guardar nada y soy justificado. Bueno, eso no enseña la Biblia, como tampoco la Biblia enseña que yo a mi fe le tengo que agregar obras para ser justificado. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La fe te lleva a la justificación. Y cuando somos justificados, el resultado de eso son las buenas obras. No hacemos obras para ser salvos, pero porque somos salvos tenemos que hacer obras que exalten a Dios, y esas son las obras de la verdadera fe. La fe verdadera se demuestra con obras, ¿Sabe? Cuando leemos Santiago, algunos se confunden y no los culpo. Aún el mismo Lutero tenía problemas con este pasaje. Lutero tenía serios problemas con este pasaje. Lutero, cuando él descubrió esa verdad profunda en la Biblia, que la justificación es solo por fe. Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Lutero descubrió eso, Lutero en su humanidad se fue al otro extremo, y cuando leía Santiago, él decía que eso no era inspirado de Dios. Inclusive Lutero llamó a esta carta la carta de paja. Él decía tenía que ser quemada, porque Lutero no entendía esto, y aparentemente pareciera ser como que Santiago se contradice con Pablo. Pero cuando uno ve el contexto, lo que Santiago está exponiendo aquí, Santiago no está exponiendo tanto un punto doctrinal. Lo que Santiago está llevando al cristiano es a verlo desde un punto de vista práctico. Lo mismo hace en el capítulo 3 cuando habla de la sabiduría. Dice, ¿alguno tiene sabiduría? Bueno, muéstreme esa sabiduría, actúe como una persona sabia, no me diga solamente que tiene sabiduría. Y lo mismo es con la fe. Entonces Santiago no está contradiciendo para nada la teología de la fe en las cartas de Pablo, la justificación por fe en las cartas de Pablo. Más bien Santiago está complementando y fortaleciendo esa enseñanza. Entonces, queridos hermanos, la fe no es algo solo que se dice. De nada vale que se diga, que se hable, que se hagan declaraciones proféticas, que se hagan declaraciones de fe. Todo ese movimiento palabra de fe es un movimiento herético que enseña a la gente a tener fe en la fe y no tener fe en Dios. Tener fe en Dios no es tener fe en la fe, es tener fe en Dios. Por eso es que las obras que surgen de esa fe son tan egocéntricas. Es todo para mí. Yo quiero prosperar, yo quiero crecer, yo quiero ser rico, yo quiero ser famoso, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro. Y no enaltecen, no engrandecen a Dios. La verdadera fe, los frutos de esa verdadera fe tienen que engrandecer a Dios. Los frutos de esa verdadera fe sacan el yo, sacan al hombre del medio. Esta semana creo que uno de los hermanos que enseñaba hablaba del hombre como el centro. Bueno, hay que sacar al hombre del centro y Dios tiene que estar en el centro. Ese es el fruto de la verdadera fe. Entonces la verdadera fe no es solamente una declaración, no solo se dice, se tiene que llevar a la práctica. Y esto es lo que nos dice el versículo 19 en este segundo argumento que pone Santiago acerca de la verdadera fe. La verdadera fe no solamente se dice, la verdadera fe no solamente se piensa, es decir, o se cree. Mire lo que dice el versículo 19. El versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno?
bien haces. Ahora mire lo que continúa diciendo. También los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan. La verdadera fe no tiene que ver solo con tener un buen concepto racional o intelectual acerca de Dios o acerca de la teología o acerca de la doctrina. No basta solamente con tener un buen concepto. La fe no consiste en tener un buen entendimiento de las verdades bíblicas. Por lo general, yo he visto que los que más creen que tienen un entendimiento de las verdades bíblicas solamente lo usan para andar peleando o argumentando sobre teología, y muchas veces son los que menos fe tienen. Entonces la fe no solamente se piensa. Ponga atención a lo que dice Santiago, porque Santiago aquí está metiendo el dedo en la llaga. Santiago aquí está trayendo un punto muy profundo, muy profundo. Dice, tú crees, es decir, tú piensas que Dios es uno. ¿Tú piensas que Dios es uno? Está muy bien. Santiago aquí está haciendo referencia a lo que se conoce como el Shema. ¿Qué es el Shema? El Shema es la declaración de fe más importante en el pueblo judío. Más importante en el pueblo judío. La palabra Shema literalmente significa oye. Y el Shema lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que comienza con esta palabra, Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta es la confesión o la declaración y también la oración más importante de la fe judía. Los judíos no solamente llevan eso en una cajita en la frente, los judíos ortodoxos, o también una cajita en la mano, lo tienen en las puertas de su casa y lo repiten constantemente, Ahora, el problema, queridos hermanos, con los judíos no era en el creer y en el repetir y en el decir y en el pensar acerca de esto. El problema era en el vivirlo. Y los que más repetían esto y los que más afirmaban esto era el grupo llamado los fariseos, pero eran los que menos lo vivían. Ahora, ¿qué es lo que Santiago les está diciendo aquí? Ustedes lo creen, ustedes lo piensan, está bien, no hay ningún problema. Pero sepan esto, los demonios también creen en esto, también lo piensan. Y cuando lo piensan, no solamente lo piensan, tiemblan, porque los demonios saben lo que les espera. Y es lamentable que ustedes que lo piensan ni siquiera tiemblan, viven como que si nada estuviera pasando. Entonces la verdadera fe no es solamente algo que se piensa, que se cree, se tiene que vivir. Es lamentable cuando yo leo estos versículos, es lamentable ver que, los demonios son más sensibles que muchos de aquellos que dicen que tienen fe. Esto es para pensar, esto es terrible. Hermanos, el asunto no está solamente en creerlo, sino también en vivirlo, en hacerlo. El hacerlo, no solo pensarlo. Alguien dijo, y esto que voy a decir es muy fuerte, pero lo dijo un buen amigo mío, un judío cristiano, un gran maestro de la Biblia. Él dijo esto: en solo pensarlo, te califica para ser igual a un demonio. El solo creer, solo te califica para ser demonio. Esto es fuerte. No, esto lo dijo un gran amigo, que lo respeto mucho, un gran maestro de la Biblia.
El solo creerlo te califica para demonio, porque los demonios también creen. No basta solo con creer, no basta solo con decirlo, no basta solo con creerlo. Hay que vivirlo. Este es el tercer argumento que presenta ahora Santiago en los versículos 20 al 26. La fe no solamente se dice, la fe no solamente se piensa, la fe verdadera no solamente se siente. Hoy vivimos, decía el gran maestro R.C. Sproul, él decía que vivimos en el tiempo más sensual, de la historia de la humanidad. Hoy todo es por sentimientos, hoy la intelectualidad ha quedado relegada, la gente no le gusta leer, la gente no le gusta profundizar, la gente no le gusta estudiar, a la gente le gusta sentir, quiere sentir. Entonces ya ha llevado la fe a aquello que me hace sentir bonito, que me hace sentir bien. Alguien decía que en este tiempo que estamos viviendo de la pandemia, estamos en un serio problema, porque la gente en los programas de televisión o aún en los programas cristianos que se transmiten a través del Facebook, a través de YouTube, la gente busca más imagen que contenido. Es decir, a la gente no le interesa tanto el contenido. Pero si hay algo que tiene buena imagen, que proyecta buena imagen, la gente se conecta y está conectada. No le ponen mucha atención al contenido. Posiblemente cuando hay un estudio bíblico como este, son muy pocos los que se quedan conectados hasta el final. Ahora, si hay algo que los entretiene, algo que les gusta, algo que les haga sentir bonito, ahí se quedan. Ese es el tiempo en el que vivimos hoy. Y lamentablemente la fe se ha reducido a sentimientos. Pablo dice algo tremendo en Romanos capítulo 2. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no vuestro culto sentimental. Y no estoy diciendo que los sentimientos hay que dejarlos de lado, no. Pero cuando llevamos todo al nivel de los sentimientos, de las sensaciones, estamos en problemas. Entonces la fe no se trata solamente de sentimientos. Mira lo que dice versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y esto es lo que crea esa confusión en muchos que dicen, bueno, son justificados por las obras. No, lo ha dicho anteriormente, es por la fe. Pero esa fe tiene que llevarnos a buenas obras. Dice el versículo 25, asimismo también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Ahora miren lo que dice el 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, hay personas que tienen buenos sentimientos, buenas intenciones en cuanto a Dios, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a los mandamientos, en cuanto a las promesas de Dios. Pero se quedan solo ahí, en buenos sentimientos, en buenas intenciones. No avanzan, no se mueven. Hemos visto en el capítulo 11 los héroes de la fe, que movían, avanzaban, caminaban, actuaban, obraban. Por la fe. Y aquí Santiago, para darnos esa ilustración, menciona a dos grandes de la fe que están en el capítulo 11, Abraham y Rahab. Son dos polos opuestos. Abraham viene de una familia acomodada, de una familia distinguida en Ur de Caldea. En cambio, Rahab era una despreciable prostituta cananea.
Abraham era una persona moral, Rahab era una persona inmoral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tanto para Abraham como para Rahab, Dios tenía un propósito bien definido y claro para cada uno de ellos. Ellos no solo escucharon la voz de Dios, obedecieron la voz de Dios por la fe. Pastor, ¿dónde dice eso? Bueno, en Hebreos capítulo 11, por la fe. Ellos no solamente se quedaron ahí, ellos actuaron por la fe. No se quedaron en las buenas intenciones, ellos actuaron por la fe. Fueron probados en su fe. Abraham tuvo que llevar a su hijo al monte Moria para sacrificarlo como Dios le había dicho, y todos conocemos la historia. Abraham no cuestionó a Dios. Abraham dijo, bueno, yo no siento que Dios me está hablando, yo no siento que esto tiene que ser así. Abraham obedeció, y todos vemos cómo Dios proveyó allí en el monte. Rahab puso su propia vida en peligro para proteger a los espías. Actuó, hermanos, en circunstancias diferentes, tanto Abraham como Rahab. No, los dos no solo creyeron en Dios, ellos actuaron en fe. La fe verdadera fue confirmada por sus obras. Eso es lo que Santiago está diciendo aquí. La fe verdadera de los cristianos es confirmada por sus obras. Vaya que en este tiempo que estamos viviendo, la fe de muchos está siendo confirmada. La fe de muchos que saltaban y brincaban en las iglesias y decían, yo tengo fe, yo vivo por fe, ahora está siendo confirmada. Porque la prueba no viene. Alguien me decía hace poco, ¿qué podemos aprender de esta prueba? Bueno, nada. La prueba no viene para enseñar nada. La prueba viene para probar la fe. Cuando uno está en el colegio y viene el tiempo de pruebas no es para que tú vayas a aprender. Es para que tú vayas a demostrar que has aprendido algo. Y si no has aprendido, bueno, vas a tener que volver a dar la clase, a dar la lección, hasta que aprendas algo. El tiempo de prueba viene para mostrar que realmente estamos en la verdadera fe. Por eso es que Pablo le decía a los corintios, examínense a ustedes mismos, pruébense para ver si están en la verdadera fe, para ver si están en la fe. Entonces, queridos hermanos, la fe obra. La fe no solo se dice, la fe hace. La fe no es solamente creer, pensarla. La fe se vive, la fe se vive. Y la fe no es solamente sentimientos, buenos sentimientos y buenas intenciones. La fe actúa, la fe se hace, la fe se vive, la fe se actúa, poniendo a Dios como el centro de todo esto. Alguien dijo, no hay tal cosa como un curso por correspondencia para aprender a nadar. Imagínense un curso para aprender a nadar por correspondencia. No hay tal cosa como esa. Para aprender a nadar hay que tirarse al agua. Como dicen en mi pueblo, pato al agua. Es tiempo de vivir la fe, es tiempo de actuar, es tiempo de hacer, es tiempo de moverse en la fe. Estamos en un tiempo donde nuestra fe está siendo probada, personalmente y corporalmente, como iglesia, como personas está siendo probada. Ahora esta prueba no viene para darnos una lección, esta prueba viene para ver si es que hemos aprendido algo. Quiero terminar con esto. Una historia que escuché en alguna ocasión de un pueblo donde todos los que vivían en ese pueblo eran patos, Patolandia. Los patos vivían su vida en el pueblo, salían a caminar, salían a pasear, salían a andar. Y dice la historia que todos los domingos los patos salían de sus casas y caminaban por la calle principal para ir a la iglesia. Todos los patos caminando en fila para ir a la iglesia. Llegaban a la iglesia, entraban, se saludaban y todos se sentaban en cuclillas en sus bancas para cantar y después para escuchar el mensaje.
Llegó el domingo, todos los patos salieron caminando, todos caminando hacia la iglesia. Cuando llegaron a la iglesia, cantaron, después todos se sentaron en cuclillas y pasó el pastor Pato a dar el mensaje. Y el pastor Pato estaba dando un mensaje motivador, un mensaje de fe. Entonces el pastor Pato quiso poner una ilustración, hacer una analogía para enseñarles algo importante a estos patos. Y el pastor Pato les dijo: ¿cuántos creen que Dios les ha dado alas? Dios les ha dado alas para que puedan volar. Y todos los patos comenzaron a gritar: amén, amén, amén. Ustedes tienen alas, Dios les ha dado las alas para que puedan volar como las águilas. Ninguna pared los puede detener. Ningún muro los puede detener. Ustedes tienen alas para volar. Ustedes pueden avanzar y seguir adelante. Y todos gritaron: amén, amén. No hay cerco que los pueda detener. Ustedes tienen alas para volar. Todos los patos gritaban: amén, amén y amén. Al final, el pastor, después de tantos amenes y tanta euforia, el pastor los despidió con su bendición. Y todos los patos se fueron caminando a la casa. Así son muchos cristianos. Gritan amén, amén, amén. Y salen como entraron. Yo espero, queridos hermanos, y es mi oración como pastor, mi anhelo como pastor, que podamos ser un pueblo que vive por fe. Que podamos ser lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, los que son de fe, que seamos de fe. La fe no solo se dice, la fe no solo se cree, la fe no solo se siente. La verdadera fe tiene que llevarnos a las obras, y esas obras tienen que exaltar y engrandecer a Dios.